intelectual que despertó entre todos nosotros la posibilidad de contar con la presencia de Sebrelli en Rosario y particularmente en este colegio. Son muchos los aspectos de la obra de Sebrelli que hubiésemos querido que él abordase. Íbamos a requerir el Sebrelli filósofo del asedio a la modernidad, o el filósofo político del vacilar de las cosas, o tal vez el sociólogo de aquella obra recordada que fue Buenos Aires, vida cotidiana y alienación. Por eso hemos pensado en el cine como un fenómeno de síntesis que puede ser mirado desde todos los campos de la creación intelectual por los que ha transitado nuestro disertante. Los dejo entonces con Juan José Sebrelli y su estética y sociología del cine. Bueno, los que hayan nacido en la segunda mitad del siglo XX, y veo que acá hay algunos, les va a parecer, algunas de las cosas que voy a decir sobre el cine, les va a parecer una extravagancia. A tal punto ha cambiado el cine en la primera mitad del siglo XX y en la segunda mitad. Voy a empezar justamente para referirme a lo que fue el cine en un periodo limitado entre aproximadamente 1930, empieza antes, en la década del 20, pero fundamentalmente 1930 con la aparición del cine sonoro, y mediados de la década del 50. En ese periodo el cine se convierte en un fenómeno sociológico de masas absolutamente insólito y sin precedentes. Tiene en cierto modo sus precedentes en otros fenómenos que a lo largo de la historia trascendieron lo específicamente artísticos para convertirse también en fenómenos colectivos de masas. Estos serían la tragedia griega en el siglo V a.C., la pintura en el Renacimiento en las ciudades italianas del siglo XIV, del siglo XV, el teatro isabelino del siglo XVI, XVII, la novela y la ópera y la novela burguesa europea del siglo XIX. Con todos ellos el cine tiene ciertas similitudes. Todos ellos fueron fenómenos que congregaron a toda una sociedad por encima de las clases sociales y por encima de los niveles culturales. Todos ellos fueron fenómenos que trascendieron lo meramente artístico para impregnar la vida cotidiana, la vida privada, la intimidad de la gente, para convertirse algo así como en un tema obsesivo y predominante. Pero hay una diferencia del cine con respecto a los fenómenos que enunciamos anteriormente de otras épocas. Y este fenómeno es que el cine abarcó a sectores mucho más amplios. Porque, por ejemplo, en la novela, que sería la novela del siglo XIX, que sería la más abarcadora, quedaba todo un sector al margen, que eran los analfabetos. Los analfabetos obviamente no podían acceder a la novela. El cine no había ese límite, no había ese límite el cine. Y otro de las diferencias del cine con respecto a los demás fenómenos es su carácter absolutamente universal. La tragedia griega obviamente era un fenómeno muy intenso pero local. El teatro griego estaba limitado a la ciudad de Atenas,
El fenómeno del Renacimiento estaba limitado a las ciudades florentinas y ahí no salía. El teatro isabelino se limitaba a Londres y alguna otra ciudad inglesa. La novela sí fue un poco más extensa, pero de cualquier manera no salía del mundo occidental, Europa y América, y además tenía el problema de que, bueno, las novelas debían ser traducidas, es decir, que se conocían en un país de lengua distinta, a lo mejor muchos años después que en su país de origen. En el cine se logra por primera vez la universalidad absoluta e instantánea. Una película se estrena al mismo tiempo en el mundo entero. Ese es un fenómeno absolutamente inédito, que va a crear realmente, va a tener unos efectos insólitos. Por ejemplo, el fenómeno de las estrellas, lo que se llamó el Star System, que es un fenómeno que surge espontáneamente, hay como una necesidad psicológica en el ser humano de inventar, de adorar ciertos ídolos de distintas especies, que después es utilizado por determinadas fuerzas que pueden ser políticas, económicas, a favor de sus propios intereses. En el caso del cine, obviamente, los grandes estudios, las producciones, después explotan y manipulan este éxito espontáneo alrededor de las estrellas y, bueno, lo convierten en una fuente de ingresos económicos. Pero el fenómeno, por ejemplo, de las estrellas es el carisma de las estrellas en la época del apogeo, incluso ya en el 20 y en el 30 y hasta el 40, un fenómeno que no tiene parangón ninguno con el de ningún líder político carismático de la historia. Pongo un ejemplo: el viaje que hace por Europa Mary Pickford y Douglas Fairbanks, que eran dos ídolos de la década del 20 y que arrastraban a las multitudes en los países en los que iban, pero lo que es más extraño aún, no solamente traspasaban las fronteras de los países y de los continentes, sino aún las barreras políticos, económicas y sociales, porque eran igualmente aclamados por multitudes en el mundo capitalista occidental y eran igualmente aclamados en la sociedad bolchevique, en la reciente Rusia bolchevique, gobernada todavía por Lenin en el año 1926, donde llega Mary Pickford y las multitudes gobernadas por Lenin se congregan alrededor de esta figura. Esto es, ningún líder político hubiera podido, evidentemente, arrastrar multitudes en Occidente y en Oriente, en el mundo capitalista y en el mundo llamado socialista. Es un caso único. Después, muchos más años más tarde, se va a volver a repetir, en menor medida, por ejemplo, con el éxito inusitado de esa actriz que para los argentinos era una actriz un poco como para un público pequeño burgués, Lolita Torres, que causa sensación en la Moscú estalinista, en la Unión Soviética estalinista, y cuando viaja a Moscú, bueno, multitudes, llena la Plaza Roja Lolita Torres, otro fenómeno. Y en menor medida, el viaje de Mirta Legrand a la Cuba castrista, ¿no? Llega a La Habana y, bueno, y era una multitud, reunió tanta gente como Fidel Castro. Bueno, esos son fenómenos realmente que hay que estudiar sociológicamente. No podemos simplemente decir es una cosa frívola, de cholulismo. No, evidentemente que hay que estudiarlo desde un punto de vista sociológico y psicológico. Habría que entrar a analizar, esto solamente lo voy a poder rozar por razones de tiempo, el fenómeno del cine en el momento en que fue
un fenómeno de masas, el análisis habría que hacerlo en comparación de otros acontecimientos que tienen características similares, que son el juego, la fiesta y la ceremonia religiosa. El cine tiene similitudes con esos otros fenómenos. Bueno, ya hay estudios muy clásicos, por ejemplo, el de Huizinga sobre el juego, donde él hace unas comparaciones entre el juego y la ceremonia religiosa, un estudio clásico como Ludens. Hay estudios de Roger Caillois, otro gran sociólogo, sobre la fiesta, donde también se asimila la fiesta a la ceremonia religiosa. Bueno, y muchas de estas características que estos sociólogos y otros han analizado sobre estos fenómenos se podrían aplicar del mismo modo al fenómeno del cine en este periodo 1930-1955. No vamos a poder hacer ese análisis porque es muy complicado y no tenemos tiempo. Sí voy a hablar por lo menos de una de las características, y es que todos estos fenómenos, ceremonia religiosa, juego, fiesta y cine, se realizan en un espacio determinado, como un espacio sagrado o un círculo mágico. Ceremonia religiosa, obviamente, el templo, el panteón, y el juego, el estadio o la pista. Y el cine tiene la sala cinematográfica. Y al respecto tengo que volver a recordar que estamos hablando de un fenómeno absolutamente desaparecido. La sala cinematográfica, considerada como algo así como un círculo mágico o un espacio religioso, no tiene absolutamente nada que ver con lo que son las salas cinematográficas actuales. Y eso solamente lo podrán comprender aquellos que conocieron las salas de antes hasta el 50. En ese momento, la sala cinematográfica era un lugar donde se iba a estar. Algo así como, para hacer una comparación que puedan comprender los que no lo conocieron, algo así como un club privado o como un café a la manera de aquella época, ¿no? Un café donde se era habitué y donde se iba todos los días, donde se pasaba horas. Tampoco hoy eso ya también está en decadencia. Por lo tanto, por ser un ámbito donde se iba, y a veces era tan importante el ir al cine como la película que se veía. A veces la película era algo como secundario, lo importante era ir. Por eso las salas tenían un estilo determinado que hoy ya no tienen. Tenían una personalidad propia. Podemos clasificar, cada barrio tenía sus varias categorías de cine: el cine lujoso para la burguesía del barrio, el cine lumpen para las clases muy populares y unas salas intermedias para el resto de la gente. Había en los barrios elegantes, había salas muy exclusivas donde iba solamente las clases altas, ¿no? la oligarquía en esa época, y todo el mundo se conocía entre sí, se saludaba en los intervalos. Era realmente como si estuviera en el Jockey Club o en alguna institución así muy privada. Y estaban, los cines lumpen, que eran realmente una institución sumamente pintoresca, con un exotismo y un color local increíble, cines con un clima de un poco de cancha de fútbol, donde se gritaba, la gente, incluso donde se realizaban funciones que no eran las específicas del cine. Al respecto tenemos que acordarnos de que vivíamos en una época de represión sexual, y el cine se había convertido, no solamente los cines lumpen, sino los cines de clase media, como un lugar de encuentros
eróticos furtivos, tanto de parejas que realizaban sus roces furtivos en un cine, porque no tenían otro lugar, como incluso cines, vuelvo a repetir, de clase media, como el cine considerado como un lugar de encuentro, de posibilidad de establecer un contacto entre desconocidos. Esto es una cosa que hoy es completamente inconcebible, pero en esa época se realizaba. Cines Lumpen, por ejemplo, yo incluso recuerdo en mis primeros viajes a Rosario, en la década del 50, en Rosario había unos cines que eran el colmo del pintoresquismo y el exotismo, el San Martín, cines céntricos como el San Martín, por ejemplo, o el Belgrano, o el Sol de Mayo, donde no había butacas, sino mesas, donde se servían un café o una bebida, y bueno, y había un clima increíble, ¿no?, en esos cines. Bueno, todo eso ha desaparecido, el exotismo, el estilo, además la arquitectura de los cines era una cosa, había cines con unas arquitecturas increíbles, ¿no? Bueno, en Buenos Aires había cines a estilo renacentista, cines de estilo hindú, Art Deco en gran cantidad, porque era la moda del Art Deco. En Rosario también, creo que todavía queda alguno, muy pocos, en Buenos Aires también quedan muy pocos. Hoy los cines son lugares de paso, no tienen ningún estilo, son todos iguales, son lugares, se parecen algo como lo que hay un sociólogo francés actual, que se Maurice Oguet, Marc Oguet, que escribió un libro que se llama Los no lugares. Y él habla de que en la sociedad, en la ciudad moderna, existen, no, así como existen lugares, existen no lugares. ¿Qué es el no lugar? Es un espacio donde no se vive, donde la gente pasa pero no vive. Por ejemplo, una playa de estacionamiento, por ejemplo, un aeropuerto, un supermercado, lugares donde no hay vida, ¿no? Uno pasa, tiene que ir por algo, para hacer algo, pero no vive. Bueno, yo diría, o que no lo dice, pero yo agregaría a esos no lugares los cines. Los cines hoy no se vive, hoy uno va a ver una película, terminó y se va, no hay ninguna vida. Este tipo de vida, que yo muy esquemática, muy rápidamente traté de ver lo que era el clima de un cine en la época clásica, eso ha desaparecido. Hoy un cine es una cosa absolutamente impersonal, como un fast food de un shopping, por ejemplo, un supermercado donde uno rápidamente compra una cosa y se va, o lo que se dice un no lugar, realmente un no lugar. Es decir que dos fenómenos completos. ¿Por qué se vino abajo ese gran mito que fue el cine como una forma, como un modo de vida? ¿Por qué se vino abajo en la década a mediados del 50? No, hoy eso no significa que hoy el cine no exista. El cine hoy existe como arte para un grupo de especializados. Hay cineclubs, cinematecas y bueno, se siguen haciendo muy buenas, grandes películas. Y como entretenimiento también es un entretenimiento entre otros, pero no es la cosa absorbente y aglutinante que era en aquella época. ¿Por qué? Bueno, hay una respuesta que es casi obvia y que a todos se les ocurre: la aparición de la televisión. Evidentemente es una causa, pero no es una causa única, ni siquiera ni la principal siquiera, porque hay estadísticas que revelan, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se hacían estadísticas ya en esa época, que la asistencia al cine del público disminuye en una forma drástica a partir del año 47, y que la televisión recién empieza a imponerse en el 51. Es decir que la televisión vino a empujar un proceso que ya estaba desmoronándose y le dio como la paletada final de tierra al cine, ¿no? Pero que lo mismo, si no hubiera aparecido la televisión, evidentemente hubiera desaparecido el cine. Claro, en primer término, la respuesta como más general, diríamos, casi filosófica que podríamos hacer, es que
toda pasión, y cuanto más intensa es, más fugaz también es. Es decir, no hay pasión que se sobreviva en el tiempo eternamente. Todas las pasiones están destinadas a morir. Cuanto más intensa, menos tiempo dura. El cine duró medio siglo. Y otra causa fundamental, ya más de tipo sociológico, menos filosófica, es el cambio fundamental de costumbres que se produce de vida cotidiana que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en primer término, lo que se ha dado es llamar la liberación sexual o la revolución sexual, ¿no? Y eso hace que, bueno, la juventud tenga otro tipo de atractivos, y que, bueno, que el cine ya no sea un refugio de amores furtivos como la década del 50 ni por asomo. La discoteca se convierte en el lugar de reunión de la juventud y no ya la sala cinematográfica. Además, está el fenómeno de la difusión del automóvil, que se realiza justamente en esos tiempos, en el 50, no en la Argentina, sino aún en Estados Unidos. Antes de la guerra, aún en Estados Unidos, los que tenían coche eran pocos, ¿no? De pronto el automóvil da unas posibilidades, ¿no? Sobre todo las posibilidades, por ejemplo, de que fin de semana la gente se va afuera. Las excursiones antes de fin de semana era una cosa que se hacía de tanto en tanto. Entonces los domingos era el aburrimiento y la tristeza, que solamente los únicos refugios que habían era, bueno, para los varones el deporte, y para todo el mundo era el cine, no había otro. Hoy hay cantidad enorme de posibilidades de un fin de semana que de ninguna manera existían en esa época, básicamente los viajes. Es decir, que se modificó toda la estructura como para que realmente el cine dejara de convertirse en ese fenómeno sociológico de masas y se convirtiera en algo más, en un entretenimiento y en un arte como otros tantos. Bien, ahora encararíamos el fenómeno del cine como arte. Nos quedaría todavía mucho más del aspecto sociológico, pero bueno, el tiempo no nos permite. El primer tema que yo trataría de enfocar sobre el cine como arte es el tema del creador. ¿Quién es el creador cinematográfico? Bueno, durante muchos años nadie se preocupó demasiado de esto, salvo algunos pocos estudiosos. En general, las películas se hablaba de las películas por los actores, ¿no? Nadie sabía ni siquiera el nombre de los directores. Cuando el cine empieza justamente a decaer, la gente empieza a hablar de directores. En los años 50 se empieza a hablar del director como del creador cinematográfico. Sin embargo, en los últimos tiempos, estudios más pormenorizados de la creación cinematográfica nos permiten, sin discutir el hecho del director, nos permiten ver que también hay que matizar que el cine es un fenómeno de equipo, ¿no? Fundamentalmente, y que hay otras funciones que figuran en el casting y que nadie ve, ni repara, ni recuerda, y que juegan un papel muy importante. Por ejemplo, el director de arte, una función que está ahí y nadie le hace demasiado caso. El director de arte, porque ante todo, ¿por qué surge el tema del director de arte? El tema del director de arte, que la función del director de arte serían un poco coordinar la decoración, el vestuario, la ambientación, es decir, todo lo que se refiera a los aspectos visuales del film.
Y el papel importante del jugador del director de arte empieza a tomarse en cuenta cuando, justamente, claro, lo que pasa es que uno se reflexiona sobre los problemas sobre las cosas y los seres cuando estos entran en decadencia o desaparecen. Se empezó a pensar en el estilo de los estudios cuando los estudios empezaron a entrar en decadencia. Cuando desaparecen se empezó a decir, pero ¿y los estudios que nadie le llamaba al apunte? ¿Qué diferencia había entre una película Metro o cuando los estudios desaparecen, los estudiosos empezaron a advertir que los estudios tenían un estilo determinado, que había diferencias entre una película Metro, una Warner, una Paramount. Y bueno, ¿quién era entonces el que daba el estilo, el look de un determinado estudio? El productor no, porque eran ignorantes, pero lo único que se interesaban era por el dinero. Los que daban el look eran los directores de arte. Por ejemplo, hay un director de arte famoso que fue el que creó el look de la Metro Goldwyn Mayer. Se llamaba Cecil Gibbons. Generalmente los directores de arte eran arquitectos, porque tenían que saber de arquitectura para la construcción y de decoración. En general eran arquitectos. Cecil Gibbons, un arquitecto muy refinado, estuvo casado con Dolores del Río, la famosa actriz de cine norteamericano y mexicano. Bueno, este hombre fue uno de los pocos de Hollywood que se le había dado por ir a la famosa exposición de artes decorativas de París del año 25, de donde surge el gran estilo, de uno de los grandes estilos del año 20, que es del siglo XX, que es el Art Deco. Pero vuelve fascinado por el Art Deco, que en esa época no se llamaba Art Deco, por supuesto, se decía arte moderno en general. Art Deco se llamó mucho después, como suele ocurrir, las definiciones vienen cuando el Art Deco desapareció, se le puso el nombre. Vuelve fascinado por el Art Deco y lo impone en la Metro. De pronto los decorados de la Metro son Art Deco. Impone el Art Deco, impone el color blanco. Los decorados son blancos, los sillones tapizados de blanco, las alfombras blancas, los vestidos de las actrices blancas, los peinados son, el color de los cabellos son platinados, todo es blanco. La gran iluminación para que se vea hasta el último detalle, ese es el look de la Metro que impone Gibbons. Es importante, la importancia de la implantación del Art Deco en la Metro por este libro es tan importante después, bueno, influye en otros estudios también, influye en otros cines del mundo e influye hasta en la manera de decorar de los interiores de las casas, porque era una época en que Hollywood imponía los gustos. llega incluso al cine argentino, por ejemplo, el Art Deco. Se hace una película íntegramente, hay 2 películas Art Deco íntegras que yo se las recomiendo, las suelen dar en televisión o en video: Monte Criollo del año 35 y La Fuga del 37, que son íntegramente Art Deco. Al respecto, acá sobre el fenómeno de Monte Criollo, voy a contar una anécdota. La película está dirigida por Arturo Esemón, que es un director que nunca más hizo nada, y el ayudante de dirección, el que vino a hacer el papel de director de arte, era justamente Daniel Tiner, que hacía sus primeros, que tal vez haya sido el que impuso el estilo Art Deco en la película. El escenógrafo, que después siguió imponiendo el estilo Art Deco incluso en películas de Libertad Lamarque. Y bueno, yo muchos años después, hace algunos cuantos años, cuando empecé a estudiar el Art Deco, me enteré que vivía y lo fui a visitar. Se llamaba Concado. Bueno, este Concado, yo pensaba que era un gran admirador y conocedor del Art Deco. Cuando me recibe, lo primero que hace es decirme:
Mire, yo le voy a advertir que detesto el Art Deco, y lo detestaba también en aquella época. Yo digo, pero ¿y cómo? Pero usted impuso el estilo Art Deco. Ah, dice, muy fácil. Dice, hacer un decorado de estilo costaba mucho, había que ir a Maple, era caro. En cambio el Art Deco, como era el estilo de moda, se compraba en cualquier mueblería de barrio y costaba más barato. Esa fue pero ¿a qué punto había llegado el Art Deco? Bueno, en decoración, las casas se decoran, muchas casas se van a Art Deco, y bueno, en arquitectura, Rosario es un ejemplo de la influencia del Art Deco en arquitectura. Hay cantidades de Art Deco, incluso uno de los mejores Art Deco que yo he visto en el mundo está en Rosario, que es el Palacio Minetti. Bien, y otros estudios tienen otro estilo. Por ejemplo, la Paramount, que estaba influida por directores de arte y directores de origen alemán, tiene un carácter más sofisticado, más cosmopolita, y ahí entra un poco también otro tipo de estilo, también Art Deco mezclado con otros estilos más alemanes, como la Bauhaus, por ejemplo. Art Deco era origen francés, en otros estudios influye más la cosa alemana por la cantidad de directores y fotógrafos alemanes que influyen. Paramount era un sello tan sofisticado. Uno de los, justamente de los que influían, era el gran director Ernst Lubitsch, un director muy refinado y exquisito. Las películas de Paramount transcurrían generalmente en Europa, en París, en Viena, en Budapest, completamente estilizadas. Y hay una butad de Ernst Lubitsch que dice: existen tres París: el París de la Metro, el París de la Paramount y el París de Francia. El París más auténtico es el de la Paramount. Es eso. Bueno, la Universal, por ejemplo, se especializa. También cada uno de los sellos tenían sus géneros. Habría que hablar de los géneros, lamentablemente no vamos a tener tiempo. El sello, por ejemplo, el género de la Universal era el terror, el género de terror. Y ahí estaba entonces ya otro look visual, que era el look del claroscuro, que venía del expresionismo alemán. Pero además del escenógrafo, además del director de arte, y hasta qué punto el director de arte era el responsable absoluto del look de una película, también hay que ver la importancia que tenía el escenógrafo. Por ejemplo, en un clásico del cine, una de las películas liminares en crear un lenguaje cinematográfico, que es El gabinete del doctor Caligari, se sabe perfectamente que el director no tuvo ninguna influencia, el director lo hizo sin convicción ninguna de lo que estaban haciendo. Bueno, es la película donde con decorados expresionistas, y que en realidad los que inventaron la cosa eran los escenógrafos, tres escenógrafos muy famosos, que eran pintores expresionistas y que imponen la pintura expresionista en la decoración del gabinete del doctor Caligari. Sin esa escenografía, sin esos escenógrafos, hubiera sido otra cosa, otra película. Pero hay todavía otra función que es mucho más decisiva, yo creo que tal vez la más decisiva, que es la del director de fotografía. Porque también se puede diferenciar el estilo visual de un estudio con respecto a otro, no solamente por los decorados, no solamente por los géneros que cada uno de los estudios tenía, sino también por el granulado de la fotografía, por los tonos de la fotografía. Un experto
un experto en cine puede ver películas de la época sin saber, sin leer los carteles, y decir esta película es de la Warner, o esta película, por la fotografía, esta película es de la Warner o esta película es de la Metro, por el granulado de la fotografía, por la iluminación. Es decir, que ahí entra el papel del fotógrafo, del director de fotografía, que es fundamental. Claro, porque además el lenguaje cinematográfico, el elemento fundamental del lenguaje cinematográfico, más que el argumento, más que la interpretación y que cualquier otra cosa, es el cine es luz, básicamente, luz. Hay un famoso fotógrafo, del cual vamos a ver enseguida, que escribió un libro sobre cine que se llamaba Pintar con luz. La luz es decisiva. El cine puede prescindir del diálogo, porque existía cine mudo, puede prescindir del argumento, porque existen películas abstractas. De lo que no puede prescindir es de la luz. De la fotografía no puede prescindir. Es decir, que el elemento esencial, indispensable, es ese. Por eso que el director de fotografía cumple un rol absolutamente decisivo. ¿Y quiénes fueron los que descubrieron que la fotografía, que la luz era el elemento decisivo? La descubrieron los alemanes. Básicamente los alemanes de la época muda, de la década del 20, descubrió grandes fotógrafos, Karl Freund, por ejemplo, ¿sí? Descubren de pronto, y lo llevan al mundo entero, lo llevan a Hollywood, porque muchos emigran a Hollywood o son contratados por Hollywood, y ahí imponen ese estilo visual típico del cine alemán. La importancia del cine alemán en la creación de un lenguaje cinematográfico es decisiva, absolutamente. Llegan incluso a la Argentina. En la Argentina, en los primeros tiempos del cine argentino, 1937 es un año clave, por ejemplo, hay un fotógrafo alemán que da la idea de lo que es una imagen cinematográfica. Es decir, que es Gerardo Utula, se llama el fotógrafo alemán, que fue contratado, y ahí podemos ver también, en este caso, un ejemplo de cómo muchas veces, y cómo nos hace entrar en la duda si el verdadero creador cinematográfico es el director o es el fotógrafo. El caso de la Argentina, que les estoy hablando, el año 37, que es el primer año donde realmente se puede hablar de un cine argentino, se hacen 3 películas de 3 directores completamente distintos. Los 3 tienen el mismo fotógrafo, que es este alemán Gerardo Utula, que había sido contratado, un alemán que traía todo el estilo del expresionismo alemán. Las películas son, una es Mateo, dirigida por Daniel Tiner. Otra es Fuera de la Ley, dirigida por Manuel Romero. Y la otra es la otra ahora se me ha escapado. Bueno, eran 3 películas de 3 directores completamente distintos, y las 3 lograban un mismo estilo visual, es decir, que el estilo lo daba Utula. Bueno, ejemplos como esos podemos poner muchos, y hay un gran fotógrafo norteamericano, que es Greg Toland, que hizo más o menos para la misma época también 3 películas de 3 directores completamente distintos, 3 clásicos, ¿no? Una es El Ciudadano de Orson Welles, otra es Hombres del Mar de John Ford, y otra es La Loba de William Wyler. 3 grandes directores, los 3 completamente distintos. Sin embargo, las 3 tienen el mismo estilo visual, lo da Greg Toland. También
otro ejemplo más para mostrar la influencia enorme del fotógrafo. La película con mejores imágenes de Alfred Hitchcock es Corresponsal extranjero. El fotógrafo, no por casualidad, es Rudolf Maté, que es uno de los grandes un fotógrafo europeo extraordinario, el que hizo La Pasión de Juana de Arco. Bueno, ¿quién es el creador de la imagen en Corresponsal extranjero? ¿Hitchcock o Maté? Evidentemente es Maté. Ahora, ¿por qué surge otro ejemplo del enigma de quién es el creador cinematográfico, con una película argentina, que es Puerta Cerrada? Puerta Cerrada es una película de Luis Allasque, un director que se ha convertido en los clásicos, en los más grandes directores argentinos. Sin embargo, nunca volvió a lograr ese clima muy especial. Ahora recuerdo justamente cuál era la tercera película de Utula que habíamos dicho, que no me acordaba. Una era Mateo, de Daniel Tiner, la otra era Fuera de la Ley, de Manuel Romero, y la tercera era La Fuga, de Luis Allasque. Ahí está, La Fuga de Luis Allasque. Son tres directores completamente distintos, las tres con el mismo estilo visual. Y bueno, y ahora con respecto a Puerta Cerrada tiene, que fue una película excepcional del punto de vista visual y de la recreación de un ambiente del 1900, tiene como decorador nada menos que a Raúl Soldi, y como fotógrafo a John Alton, que después se convirtió en uno de los fotógrafos más grandes del mundo. Era un húngaro que había venido a Buenos Aires, después se fue a Hollywood y se convirtió en uno de los más grandes. Bueno, es evidente que entre los tres lograron esa obra. Posteriormente Stanislavski hizo buenas películas, pero no logró nunca ese estilo peculiar que tiene Puerta Cerrada. Se debía a John Alton y a Raúl Soldi. Ahora, ¿por qué fueron los alemanes y no los norteamericanos o los franceses los que inventaron, los que descubrieron la luz en el cine? Hay toda una tradición, porque claro, el que habla de luz habla de sombra, y finalmente, es decir, la luz y la sombra es el claroscuro, y los alemanes son los descubridores del claroscuro a través de la enorme influencia que tuvieron el creador del claroscuro en pintura, que fue Rembrandt, al cual los alemanes consideran como uno como suyo, ¿no? A tal punto que uno de los grandes fotógrafos del cine norteamericano, Lee Garnes, que es el fotógrafo de las películas de Marlene Dietrich, de las películas clásicas de Marlene Dietrich, dijo que él lo único que hacía era aplicar a la fotografía la técnica de Rembrandt, que era una iluminación desde el norte, una iluminación oblicua que viene de la parte norte. Y esto se puede comprobar muy fácilmente que es así, viendo algunos de los autorretratos de Rembrandt y compararlo con las fotografías de Marlene Dietrich, fotografiada por Lee Garnes. Es lo mismo, con la diferencia del rostro. Pero hay otro personaje clave, además de Rembrandt, hay otro personaje clave que va a tener una enorme influencia indirecta en el estilo cinematográfico, en el estilo visual del cine, y también en la política, como vamos a ver también insólitamente también en la política del siglo XX. Este personaje, hoy muy olvidado, y que además tuvo poco que ver con el cine y nada que ver con la política, se llama Max Reinhardt. Max Reinhardt era un gran director alemán, pero un director que tenía unas concepciones megalómanas del teatro,
que quería convertir el teatro como una especie también de fenómeno de masa, y que revolucionó totalmente las puestas en escena en varios aspectos, pero sobre todo en dos, que son los que va a influir en el cine. Primer término es el que inventa la puesta en escena en base a la iluminación, o sea que antes no existía. Él era un director, Max Reinhardt, que le gustaba mucho hacer puestas espectaculares, ¿no? Muy espectaculares, con grandes escenografías, lujosísimas, ¿no? Era un megalómano. Cuando viene la guerra de Primera Guerra Mundial, bueno, por razones económicas, tiene que reducir su presupuesto. Como él no se adecuaba a hacer una cosa modesta, entonces, bueno, tiene que inventar algo. Entonces va al extremo. Dice, bueno, no puedo hacer un gran decorado, no hago ningún decorado. Entonces pone un telón negro y la decoración la hace en base a luces. Luces que se mueven, que iluminan a un actor, luces de colores que van moviendo, algo que no existía para nada en el teatro, una cosa nueva por completo. Crea lo que se llama la decoración lumínica. Crear un decorado, una escenografía en base exclusivamente a las luces. Eso va a influir básicamente en el cine. Lamentablemente Max Reinhardt no hizo cine, hizo algunas películas que no tuvieron éxito y después lo único que queda de él es una película que hizo en Hollywood, Sueño de la Noche de Verano, de Shakespeare. Es interesante, pero que no da la dimensión de lo que él era. No tuvo, la influencia fue indirecta, pero la mayor parte de los grandes directores y de los grandes escenógrafos, de los grandes iluminadores, en un personaje clave que es Albert Speer. Albert Speer era el arquitecto de Hitler, el que creó un elemento decisivo para la difusión del totalitarismo nazi, que eran las escenografías y las coreografías de los grandes actos nazis de Nuremberg. Bueno, estos actos se basaban en dos aspectos que están sacados directamente de Max Reinhardt y de un director de cine que imita a su vez a Max Reinhardt, que es Fritz Lang, ¿no? Un director decisivo. El uso de la luz. Speer crea lo que era espectacular y que dejaba atónitos a todos los que iban a esos actos nazis, incluso los que no eran nazis, era la creación de, ahora ya no era un escenario lumínico, ahora era una arquitectura lumínica. Crear enormes arquitecturas que llegaban hasta el cielo, se perdían en el cielo en base exclusivamente a luces. Claro, él utilizaba unos focos mucho más potentes de los que podía utilizar Max Reinhardt. Utilizaba focos de cañones antiaéreos, los focos antiaéreos. Entonces tenían una luz potente que se perdía en las nubes. Por eso creaban una especie de grandes estructuras lumínicas que dejaban atónito a todo el que los veía. Esto está sacado de Max Reinhardt, un hombre que además era judío y perseguido por el nazismo, que contribuyó en forma totalmente indeliberada al nazismo. La otra influencia de Max Reinhardt, ya no tiene nada que ver con la luz, es que en sus obras, que eran muy espectaculares, le gustaban las obras de masas, ¿no? Con muchos actores, él creó lo que se llama la ornamentación de masas, es decir, obras con mucho, sobre todo, por ejemplo, en las obras de Shakespeare, de las batallas. Él hacía batallas en medio del escenario, entonces él utilizaba a las masas formando como grupos ornamentales, figuras geométricas. Por eso va a influir mucho, por ejemplo, en el cine, en Fritz Lang, en los Nibelungos, influye incluso en Eisenstein, en la famosa escena de la batalla de Alejandro Nevsky, que está muy influida por una puesta en escena de Max Reinhardt.
y va a influir de nuevo en Albert Speer, que justamente el otro elemento de los actos nazis era, además de la arquitectura lumínica, era la ornamentación de masas, utilizar a todo el conjunto, los miles de personas formando grupos ornamentales, lo cual se puede ver aún en los documentales sobre los actos nazis. Entonces vamos viendo cómo todo se entrelaza: política, cine, teatro. Bueno, sobre los fotógrafos todavía habría mucho más que si. Otro ejemplo que a mí me gusta también siempre emplear, ejemplo argentino. Uno de los más grandes fotógrafos argentinos, dejando de lado a Útula, que fue el alemán que creó, pero ya posteriormente, uno de los más grandes fotógrafos argentinos se llama Aníbal González Paz. Aníbal González Paz fue el que hizo la fotografía de las primeras películas de Torre Nilsson, La Casa del Ángel, por ejemplo. Bueno, Torre Nilsson, cuando dejó a González Paz, nunca más volvió a tener la belleza plástica que tuvo con las películas de González Paz. Y González Paz, sin Torre Nilsson, con un mal director y un mal argumento, el caso del Vampiro Negro, que fue su primera película, una película muy mediocre, logró, sin embargo, una belleza plástica insólita, ¿no? Es decir, que ahí vemos cómo el director de fotografía es un elemento decisivo. También, de cualquier manera, no podemos decir drásticamente el verdadero creador es el director de fotografía y no el director, porque así como los directores tienen distintos estilos visuales de acuerdo a los fotógrafos que utilicen, también los fotógrafos a veces en distintas películas tienen distintos estilos visuales y a veces no siempre son buenos. Es decir que en última instancia el enigma queda, y finalmente podríamos decir que el verdadero creador sería el director como una forma de director de orquesta, diríamos, que combina los distintos elementos que son no obstante decisivos: la escenografía, la fotografía, el guión, desde ya como que es un director. Y en algunos casos, hasta ahora, lamentablemente muy escasos, de algunos pocos directores con una cultura enciclopédica, renacentista, como por ejemplo Erich von Stroheim, Serge Eisenstein o Orson Welles o Visconti. Ellos mismos son realmente, reúnen en su personalidad todas las características. Ellos mismos son los directores de arte, los directores de fotografía, los escenógrafos, los vestuaristas. Ahí sí realmente se podía hablar de un verdadero creador cinematográfico, pero no de todos. El resto se limitaría un poco como a coordinar los distintos elementos. Otro aspecto que me olvidaba sobre la importancia del fotógrafo es que influye no solamente en el look, influye incluso en la creación de los grandes mitos de las estrellas. El rostro de Greta Garbo, el rostro de Marlene Dietrich, ya dijimos que estaba fotografiado como un cuadro de Rembrandt. Si vemos fotografías de películas de Greta Garbo, de Marlene Dietrich, de antes que fuera fotografiada por Lee Garma, era una actriz vulgar y silvestre. No tenía, Marlene Dietrich hizo 20 películas, era una actriz mediocre y además con un rostro no decía nada, hasta que la pescó Stenberg y este fotógrafo y la fotografiaron en la forma adecuada. Es una creación de la imagen, de la fotografía. Greta Garbo era a tal punto consciente que dependía del fotógrafo que ella imponía en sus contratos su propio fotógrafo. Todas las películas de Greta Garbo tienen el mismo fotógrafo, porque ella sabía que de otra manera peligraba. A tal punto es importante el fotógrafo. Bien, otro tema, lamentablemente el tiempo corre, otro tema que apenas si vamos a poder rozar, que sería importantísimo,
es la necesidad, el intento de reflejar o mostrar la realidad a través del cine. Y acá vienen, bueno, las teorías cinematográficas, los formalistas que dicen que el cine es el cine tiene que tender a la abstracción o a lo estético puro o los conteridistas, en fin, eso no podemos entrar ahora en estas disquisiciones teóricas, pero sí por lo menos mostrar los distintos movimientos que ha habido en la época del cine clásico, ¿no? y que han intentado en alguna forma reflejar la realidad. En el caso del cine más importante, que es el norteamericano de la época de Hollywood, hubo tres trabas que tuvo el cine de Hollywood para ser un cine auténtico y que mostrar la realidad de su época. Las trabas fueron, en primer término, obviamente, las leyes del mercado, que hacen que los intereses artísticos sean subordinados al lucro. En el caso, hay una diferencia, bueno, eso se dirá que en cualquier actividad humana ocurre dentro del sistema capitalista, pero hay otros artes que están más cerca de la artesanía. En el caso del cine, está mucho más cerca de la industria pura por la inversión enorme. Bueno, no es lo mismo publicar un libro que hacer una película. No es lo mismo pintar un cuadro que hacer una película. Es decir que la ley del mercado, si bien también va a presionar en la pintura o la literatura, lo va a hacer de una forma mucho más indirecta que en el cine, por razones justamente de la cantidad de inversión, del costo. En segundo término, influye la ideología. La ideología también va a influir mucho más que en otras artes por el hecho de que llega a una cantidad muchísimo mayor de masas mucho más amplias que lo que puede llegar una obra de teatro, que puede llegar una novela, o lo que puede llegar una música o una pintura. Entonces ahí influye más la ideología. En el caso de Hollywood, por ejemplo, de la época clásica, va a influir la ideología norteamericana de esa época, su puritanismo, su optimismo, ¿no? El final feliz, es decir, su negación de los aspectos dolorosos de la vida. Todo eso se va a dar en el cine de Hollywood y le va a dar. Y en tercer término, la censura. En Hollywood hubo una fuerte censura, el famoso código Hays, que se ejerce sobre todo a partir de 1934. La censura donde directamente ejercida no por el gobierno, era una época de un gobierno democrático de Roosevelt, sino por la presión directamente de las religiones y sobre todo de la Iglesia Católica. Influye enormemente en la censura que se ejerció desde el 34 hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Después ya se empezó a liberar. Esto hizo que el cine de Hollywood tenga siempre algo como de falso, porque hay toda una parte fundamental de la realidad que es como ignorada. Por ejemplo, la sexualidad es totalmente negada o ignorada. El código Hays tenía cosas absolutamente ridículas. Por ejemplo, no se podía mostrar desde ya ninguna relación extramatrimonial, pero ni siquiera se podía mostrar una cama matrimonial. Era una cosa totalmente negada. Bueno, eso es evidente que se provocó una distorsión y hizo frustrar un gran arte. En el cine de Hollywood de aquellos años hubo grandes directores de fotografía, grandes actores, pero la parte del libro, del guión, era siempre la más floja, ¿no? Era la más floja. Eso es posterior.
una especie de censura. Pero eso duró menos tiempo. El macartismo no llegó a durar, duró más o menos 4 años. Más influencia negativa tuvo el Código Hays, que abarcó todos los 30 y parte de los 40. Fue mucho peor que el macartismo. Hubo, no obstante, en la época del apogeo del New Deal, una corriente del cine norteamericano que intentó hacer un cine social. En el aspecto político había más libertad que en el aspecto... Lo más censurado era en los aspectos sexuales. Esos eran los aspectos... Porque justamente era lo que a la Iglesia siempre, y a la Iglesia Católica le obsesiona, y todavía hoy, ¿no? La parte política era un poco... Hubo toda una corriente social dentro del cine de los años de la época del New Deal, lo podemos llamar el cine del New Deal, representado por ejemplo, por Kim Baydor o por Frank Capra, o sobre todo por John Ford, pero no logra crear realmente un gran estilo porque, en primer término, porque, bueno, los mensajes, lo que se llamaba en esa época, la jerga de la época la llamaba el cine de mensaje, o el cine profundo, o el cine que quería decir algo. Esos eran como los eslogans de la época, ¿no? Y bueno, lo que pasa, claro, que esos mensajes hoy suenan un poco anticuados, eran un poco, en fin, era un reformismo un poco chirle, ¿no? Un poco débil. Y aparte, desde el punto de vista estético, fallaba porque no se expresaba mediante imágenes. Vuelvo a repetir que el lenguaje cinematográfico es la imagen. Se expresaba mediante palabras. Era una moda, por ejemplo, del cine de los 40, del cine con mensaje de los 40, de terminar con un discurso. Por ejemplo, bueno, El Gran Dictador termina con eso. Es una película que tiene momentos gags interesantes, rescatables, termina con un discurso banal, lleno de lugares comunes, muy bien intencionado, pero es un discurso completamente fuera de lugar. Y eso era una moda de la época. Viñas de Ira, también una película que tiene algunos aspectos rescatables, que pasa por ser como la cumbre de ese cine social, termina también con un discurso. Los actores hacen un discurso. Bueno, eso es una falencia de tipo estético. Es decir, el mensaje debe ser expresado con imágenes, no con discursos. Y esos discursos además hoy suenan a demagógicos, a anticuados, a melosos. Si algo vamos a encontrar de auténtico y de realista y de presentación de una realidad social en el cine de Hollywood de la época clásica, no lo busquemos en esas películas deliberadamente sociales, sino busquémoslo indeliberadamente, por ejemplo, en algunos melodramas mundanos, en algunas películas de gángsters, en el cine negro, por ejemplo, o en algunas comedias cínicas hechas por Benet. Ahí, en esas películas que son géneros aparentemente escapistas, o que no están suficientemente comprometidos, deliberadamente vamos a encontrar la realidad más que en los discursos pomposos del cine social. Pero frente a este cine norteamericano se oponía como opción y como alternativa el cine europeo. El cine europeo parecía que era como el cine que brindaba la realidad realmente. Sin embargo, aquí también es muy contradictorio. Esto es muy contradictorio también. En primer término, que el cine europeo, por un lado, brindaba algo más de realidad y por otro lado brindaba el rechazo rotundo a la realidad. Frente al cine norteamericano, que más o menos tenía un ingenuo naturalismo, bueno, los alemanes, con el género del expresionismo alemán, niegan rotundamente, haciendo un cine deliberada y conscientemente antirrealista. Deliberadamente antirrealista. Y los franceses de la época
de la década del 20 con la vanguardia. Películas de vanguardia, en películas también antirrealistas. Y había un tercer género que era el cine abstracto, que eran películas breves, que eran directamente cuadros abstractos en movimiento. Es decir, que los europeos, por otro lado, también intentaron hacer algo menos realista aún que el cine de Hollywood. No menos realista, sino deliberada y conscientemente antirrealista. Pero hablemos del cine que sí pretendió ser realista. Por ejemplo, el cine ruso. El cine ruso, tan famoso, de la década del 20, lo que se llama cine soviético, que yo considero de que es un término inadecuado, porque primeramente que los soviets no existían. Los soviets fueron destruidos por Lenin y por Trotsky en el año 19. No bien tomar el poder destruyen los soviets. Así que los soviets existieron en la época de Kerensky, así que es una falsedad política hablar de cine soviético. En la década del 20 no había cine soviético. Pero más aún, en la época del gran cine ruso, que es concretamente del año 1920, de las grandes películas, el acorazado Potenkin, todos los grandes clásicos, se hacen entre el 25 y el 29. Lamentablemente, la mayor parte de la gente ignora la historia de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética, y muy poca gente sabe que entre el año 25 y el año 29 se había reimplantado el capitalismo en Rusia, que Lenin había reimplantado el capitalismo. El capitalismo no lo reimplantó Gorbachev, lo reimplantó Lenin. Después con Stalin, bueno, eso queda la nada, pero la famosa NEP, Nueva Política Económica, era una sustitución del comunismo por un capitalismo de Estado combinado con el capitalismo privado. Gracias a esa política pudo restaurarse primero restaurarse el cine, porque surgen los empresarios privados que no se habían ido y bueno, pueden financiar esas películas, y por otra parte, con el mercado surge también cierta libertad de expresión que permite hacer esas obras extraordinarias como El acorazado Potenkin, como La madre. Todo eso se termina cuando se termina la NEP. En el año 30 se termina la NEP, sube Stalin y se acabó todo. Es decir, que yo considero de que el ciclo ruso, en vez de llamarlo el cine soviético, hay que llamarlo el cine de la NEP, el cine de la nueva política, porque es condicionado directamente por la restauración del capitalismo en Rusia en esos años. Hablemos de Eisenstein. Eisenstein, que pasaría por ser un director casi documentalista, presenta la realidad histórica, política y social. En realidad fue un cine bastante poco realista. Básicamente Eisenstein es un cine simbólico. Las influencias que Eisenstein tiene son decididamente no realistas. Son, por ejemplo, el teatro kabuki, que él siempre admiró mucho, el teatro chino, el teatro de Meyerhold, que era un teatro contrario a la línea Stanislavski, el grupo Fex, que era un grupo también basado en el mimo, en el circo y en el music hall, y fundamentalmente el expresionismo. Aunque él ataca, por razones políticas en sus libros, ataca al expresionismo alemán, está absolutamente influido. El caso de Iván el Terrible tiene una influencia enorme en el expresionismo alemán. Está muy inspirada en una película alemana que se llama el Gabinete de las Figuras de Cera, que es una película, uno de cuyos episodios justamente transcurre en la Rusia de Iván el Terrible. Y pero sin ir a Iván el Terrible, aún tomando su obra fundamental, El acorazado Potenkin, que parecería ser la más documental y realista, vemos que básicamente lo que hay un sentido metafórico y simbólico en Eisenstein. Por ejemplo, la escena de la escalinata no tiene nada de realista ni de documental. En primer término, porque destruye totalmente el sentido del tiempo real.
Es una escena que debería transcurrir en unos escasos segundos, dura, a través del montaje, dura muchos minutos. El coche cae interminablemente. Del mismo modo, en octubre, con el puente que se levanta y la mujer y el caballo que caen, bueno, caen en forma interminable. Eso es evidentemente una elipsis, ¿no? Es una metáfora, no es una transcripción de la realidad. Por otra parte, incluso en la misma escena de la escalinata, que daría para interpretar mucho, la escena del primer plano de la mujer con los anteojos rotos, Pedrito, una de las escenas más patéticas del cine, la mujer herida y con los anteojos rotos, es una escena típicamente expresionista, ¿no? Así que vemos cómo hay una serie de influencias que hacen que podamos dudar sobre el realismo del cine ruso. Bueno, yo tengo que ir acortando. Otro de las experiencias, de los grandes movimientos, es el del cine francés de la década del 30, que también intentó y pareció en su momento como muy realista, pero que ya sus propios creadores se dieron cuenta que no era un realismo strictus sensus, porque le tuvieron que agregar un adjetivo un poco como para disimular. Y bueno, algunos lo llamaron realismo poético, otros lo llamaron realismo negro, algunos hablaron de fatalismo negro, en fin, hay una serie de denominaciones. Básicamente la expresión que quedó es la de realismo poético. Parecía en su momento ser como el cine más realista, porque claro, década del 30, el mundo estaba dominado, la censura dominaba el mundo, ¿no? En Estados Unidos, ya dijimos, a partir del 34, el Código Hays. En Italia, Mussolini. En Alemania, Hitler. En Rusia, Stalin. En la Argentina dominó, no había una censura estricta en la década del 30, pero bueno, la Iglesia presionaba en forma indirecta y ejercía una censura indirecta. Y bueno, a lo cual se agregó la censura política ya desembosada a partir del peronismo con Apol, que fue una verdadera dictadura de tipo artístico, digamos, ¿no? Es decir, que era una época muy negra. Entonces, claro, Francia, que tenía relativa libertad, parecía como que era el cine realmente que mostraba la realidad. ¿Por qué parecía que era el gran cine realista? Porque tenía ciertas características que generalmente se identifican con el realismo. Por ejemplo, casi se puede decir que lo que más se identifica con el realismo en cualquier arte es el sexo. Era el único cine que mostraba en forma que hoy parecería bastante tenue, pero que en aquella época era muy audaz, y mostraba la sexualidad, mostraba relaciones extramatrimoniales, mostraba, bueno, esbozaba en cierto modo el acto sexual, algo que era absolutamente insólito, a tal punto que, por ejemplo, en Buenos Aires, las películas francesas se daban en los cines pornográficos, como si fueran películas de grandes directores, se veían como películas pornográficas. Y decir, yo me acuerdo cuando decir en Buenos Aires de los años 30 o comienzo del 40 que uno había visto una película francesa era lo mismo que en 1900 decir que se había bailado el tango. Era una cosa como una inmoralidad, muy mal vista, ¿no? Muy mal vista. El otro aspecto que relacionaba al cine francés con el realismo era como la pintura de ambiente. Siempre está, y sobre todo la pintura del ambiente pobre, porque parecería que como que mostrar a las clases altas
sería como una forma de escapismo. Hollywood mostraba clases altas, sería como un escapismo. Si las clases altas no entraran dentro de la realidad. Mostrar clases bajas era como lo que caracterizaba al realismo en el cine francés. Pero estas clases bajas, en general, eran también bastante peculiares. Mostraban, básicamente, se basaban en marginales. Los personajes, las clases bajas eran barrios de bajo fondo y personajes marginales. El contexto histórico, político y social y económico no aparecía. Vemos, por ejemplo, en películas de Marcel Carné, donde aparece, qué sé yo, amanece, el personaje, bueno, es un obrero. Sin embargo, este obrero no aparece conectado para nada. Era plena época era la época del Frente Popular en Francia, la época de la Guerra Civil Española, del avance del fascismo, preparación de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Todo eso no aparecía en el cine francés. Aparecían personajes populares, pero metidos en situaciones de tipo pasional, sexual, erótico, sentimental, pero el trasfondo histórico no se daba para nada, ni siquiera como una limitación. Y el tercer aspecto que llamaba mucho la atención en el cine francés con respecto al norteamericano y a otros era el pesimismo. Un cine terriblemente pesimista. Claro, el cine norteamericano era el cine optimista, el final feliz. A tal punto, por ejemplo, que en el código una de las reglas del código Hays estaba prohibido mostrar el suicidio. Bueno, en el cine francés el suicidio se convirtió en un tópico como el beso en el cine de Hollywood. Las películas francesas terminaban siempre con un suicidio. Jean Gabin se suicida o con un crimen, ¿no? El protagonista era o asesinado o se mataba. Jean Gabin se mataba, Charles Boyer se mataba. Era como la oposición al beso del cine norteamericano. Y bueno, y quedaría el neorrealismo italiano del 42-51. El neorrealismo tenía sus presupuestos también, que eran, dichos muy rápidamente, películas hechas en escenarios naturales, fuera de estudio, actores no profesionales, gente de la calle, y temas absolutamente actuales, ¿no? Y se sobreentendía una ideología progresista. Sin embargo, vamos a ver que ninguno de estos elementos se dio, en forma pura por lo menos. Sobre el aspecto ideológico, la ideología de los creadores del neorrealismo era bastante fluctuante. El inventor del neorrealismo, Roberto Rossellini, había sido fascista, amigo íntimo de Vittorio Mussolini. Antes de hacer Roma Ciudad Abierta, hacía películas de propaganda fascista, producidas y con argumento de Vittorio Mussolini. Además tenía una revista que llamaba, Vittorio Mussolini tenía una revista que se llamaba Cinema, donde no solamente colaboraba Roberto Rossellini, sino que colaboraban todos los directores críticos y argumentistas que después van a crear el neorrealismo. Por ejemplo, Visconti, por ejemplo, De Santi, que formaba parte del Partido Comunista Clandestino y al mismo tiempo colaboraba en la revista de Vittorio Mussolini. Así que las cosas no eran tan claras. Y bueno, y la película precursora del neorrealismo, Obsesión, se hace en plena época de Mussolini. Y no era una película clandestina. Se presentó a la censura, fue aprobada y bueno, y le dieron pudo correr con un rodaje que era bastante caro, no era una película demasiado barata, en fin.
había ya, la cosa era un poco confusa desde el punto de vista ideológico. Con respecto a Rossellini, a los cambios de Rossellini ideológicos, vemos que hay un aspecto, bueno, Rossellini siempre fue evidentemente católico o cristiano heterodoxo, pero básicamente, y los cambios, con diferencia de 2 años, él hace una película 2 años antes de Roma Ciudad Abierta, en plena época de Mussolini, se llamaba El Hombre de la Cruz, donde el protagonista era un cura que luchaba en las tropas fascistas y que es matado por los comunistas. Es decir, que el martirio cristiano. 2 años después hace Roma Ciudad Abierta, donde vuelve al martirio cristiano, pero el cura ahora es un cura resistente que es matado por los fascistas. Así que en diferencia de 2 años, Rossellini con mucha oportunidad mantiene su tema del martirio cristiano, pero cambia el contenido. Bueno, con respecto a los actores no profesionales, también esto es bastante discutible. Por ejemplo, Visconti utiliza actores no profesionales en La Tierra Tiembla, pero resulta que los hacía ensayar durante días y semanas enteras hasta convertirlo en actores aficionados. Roberto Rossellini se quejaba de que los actores no profesionales, cuando se veían ante una cámara, se asustaban y empezaban a representar, empezaban a imitar a los actores, y lo hacían mal. Y en el caso de Sica, Ladrones de Bicicletas, que son todas las películas con actores no profesionales, los actores tenían que leer el texto, decir textos, guiones prefabricados, y los decían mal. Entonces lo que hacían era doblarlo por actores profesionales, así que era una mezcla bastante rara. Pero aún cuando intervenían actores profesionales, se creó después toda una mitología de estos actores, que no corresponden para nada a la realidad. Por ejemplo, la musa del neorrealismo, que es Ana Magnani, se terminó creyendo que ella era una mujer del pueblo como los papeles que representaba, o por lo menos una actriz de teatro de varieté de barrio. Nada que ver. Ana Magnani había estudiado en escuela de monjas, sabía recitar en francés a Racine desde su adolescencia, después había trabajado en teatros tan importantes como para hacer giras por el mundo, entre otros en la Argentina, y además, como si fuera poco, estaba casada con un aristócrata que la había introducido en los altos círculos italianos. Esa era Ana Magnani, ¿no? Esa era Ana Magnani, distaba mucho, y era tan diva que finalmente terminó trabajando en Hollywood y hasta ganando un Oscar. Es decir, que toda esa mitología desaparece. Se daba como una paradoja en que los actores no profesionales, el hombre de la calle, que los llevaban a hacer una película, trataba en lo posible de imitar a los actores profesionales, y los actores profesionales trataban de imitar a los no, trataban de parecer por espontáneos, con una espontaneidad muy calculada y prefabricada. Y los escenarios lo mismo, es decir, la calle, los escenarios naturales se convertían en sets, y los sets, después cuando se filmaban en estudios, trataban de simular lo más posible que fueran sets y pasar por el set. Así que se dio como esa contradicción casi paradójica y hasta irónica. Bueno, yo no sé si quedarían todavía, si tienen tiempo de quedarse 5 minutos fácil, tendríamos que terminar con la Nouvelle Vague. Ya con eso terminaría. La Nouvelle Vague pasa por ser se considera como influenciado por el neorrealismo, ¿no? El neorrealismo italiano, básicamente. En realidad se influyen
la influencia fundamental de donde sale la Nouvelle Vague francesa es de una película que nadie vio, que fue un fracaso rotundo, pero que es un hito, como suele ocurrir a veces. Esta película es una película cuando ya Rossellini era un actor en director en total decadencia, en el año 53, porque la carrera de los neorrealismo no dura más de 5 años. ¿Cómo? Sí. En el 50 ya prácticamente está desaparecido, de 45 a 50 más o menos. En el 53 Roberto Rossellini hace una película que se llama Viaje por Italia, con Ingrid Bergman, época de su amor con Ingrid Bergman. Una película que fue un fracaso total, horrible. Pero ahí él empieza a imponer determinadas pautas que van a ser las que después va a tomar en la Nouvelle Vague, y la Nouvelle Vague va a tener éxito con lo que Rossellini no tuvo, que es primeramente la improvisación total. No había guión preestablecido. El guión se escribía todos los días, a medida iban a filmar y ahí se escribía el guión, cosa que asombraba muchísimo a Ingrid Bergman, ¿no?, acostumbrada a Hollywood. Y a veces, no solamente que se escribía día por día en el momento, sino que a veces momentos fundamentales del guión salían de acontecimientos que acababan de surgir en la calle. Por ejemplo, se había descubierto en ese momento unos cadáveres calcinados de la época de Pompeya. Bueno, eso entra porque apareció ahí, si no hubiera aparecido, fue una parte fundamental de la película. Así que lo aleatorio total. Además, no se sabía nunca qué iba a pasar al día siguiente en la filmación. Eso es lo que después va a imponer totalmente la Nouvelle Vague. Y también la improvisación, y también la introducción de lo que se llama el tiempo muerto, que es todo lo contrario a lo que era el cine de Hollywood. El tiempo muerto es escenas en donde no pasa absolutamente nada. No pasa nada. La gente habla, dice cualquier cosa banal, o ocurren cosas que después no tienen ninguna importancia para el desarrollo siguiente del argumento. La intención era como dar realmente la sensación de vida, porque la vida está llena de esos tiempos muertos. Ahora, claro, eso visto es de un aburrimiento espantoso, ¿no? Por eso fue que fracasó la película totalmente, ¿no? Bueno, y todo eso es lo que impone después la Nouvelle Vague. Godard sobre todo impone esto. Habría como, ya para terminar, hay como los dos extremos de toda estos estilos cinematográficos serían, por un lado, el Hollywood de la época clásica, y por otro lado sería el extremo de la Nouvelle Vague francesa. El estilo del Hollywood de la época clásica, se puede llamar el studio system. Los géneros cinematográficos eran amanerados, afectados, artificiosos, convencionales, esquemáticos, faltos de espontaneidad, de naturalidad, sometidos a cánones, a fórmulas, por lo que podría definírselo como lo que en pintura se llama manierismo. Todas estas características son las características del estilo pictórico manierista. Se podría decir que Hollywood fue un manierismo para las masas. Esa podría ser la definición. Pero esto no significa, de ninguna manera, que el manierismo del cine clásico de Hollywood fuera la negación del arte cinematográfico, porque el manierismo en realidad no es solamente la exageración y la deformación de todo arte, no es la negación del arte, porque todo arte es artificio, es forma y es norma y es convención y es regla del juego. Toda comunicación humana requiere una norma, una convención y una regla del juego. El manierismo lo único que hace, el Hollywood lo único que hace es exagerarlo o deformarlo, pero en última instancia es así. En cambio, el error cometido por lo que en general podemos llamar, hablamos de la Nouvelle Vague francesa, pero habría que llamar
hablar de los nuevos cines, porque se dio lo mismo en el free cinema inglés o en el nuevo cine norteamericano de Nueva York o en el nuevo cine del tercer mundo, en fin, todos los cines que se opusieron a Hollywood. El error que cometieron fue el rebelarse contra toda norma, el rechazar toda regla del juego y proclamar un cine basado exclusivamente en la libertad creadora, en la subjetividad pura, en la espontaneidad, en la improvisación, en la fluidez, en el instinto, en la pasión y en la imaginación individual. Todo esto no son más que manifestaciones de la irrupción del neorromanticismo que asoló las artes y las letras en la década del 60 y del 70. Y en el cine hizo contraponer la teoría clásica del cine tradicional norteamericano a la teoría típicamente romántica del genio creador incontrolado, el genio que hace lo que se le ocurre, en el caso de Godin, ¿no? Sin importarle nada del público. Esta actitud fue útil para hacer que el cine tradicional se viera obligado a renovarse, a innovarse. Pero la vanguardia, por sí misma, fue totalmente incapaz de crear una alternativa viable. Al negarse a toda norma, a todo código preestablecido, lo que hacían era renunciar a la comunicación con el público. Por eso que todo el cine de la vanguardia de los 60 fue un cine exclusivamente hecho para los críticos, para los festivales cinematográficos o para pequeñas salas de público de entendido. El resto lo rechazó totalmente. Los que lograron, los realizadores como Bertolucci, que lograron superar este cine que en última instancia se convirtió en un arte solipsista, es decir, un arte para goce del propio creador, como el caso de las últimas películas de Godard o de Jacques Rivette, que ya nadie las veía, los que pudieron superar lo hicieron sometiéndose en parte a las normas que habían rechazado, es decir, entrando en la industria, única forma de seguir haciendo cine, realmente con comunicación. Y los que se aferraron obstinadamente a sus principios terminaron por ese cine totalmente solipsista, hermético y elitista. Aún aquellos, como por ejemplo los cines latinoamericanos, el brasileño y demás, que querían, que intentaban ser un lenguaje para el pueblo. Bueno, yo creo que esto nos quedaría todavía muchísimo más, pero fue un panorama un poco general.